Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sonrisas y momentos felices. Y si el día no comenzó como esperaban, no se preocupen, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les levantará el ánimo, los llenará de energía positiva y les recordará la importancia de la conexión humana y la admiración genuina. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de Anne Ercel. Sí, la maravillosa, talentosísima y simplemente increíble Anne Ercel. Y no solo de ella, sino de esa conexión especial, esa chispa que sentimos muchos de nosotros con ella, una conexión que trasciende la pantalla, una conexión que, como dice el título, es verdaderamente eterna. Vamos a desglosar ese concepto tan profundo y significativo. A mi lado siempre, pase lo que pase, nuestra conexión es eterna. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo lo vemos, cómo lo sentimos, cómo lo experimentamos? Y sobre todo, ¿por qué es tan valioso y significativo para nosotros, sus fieles y apasionados fans? Antes de comenzar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí y por darle play a este vídeo y por ser parte de esta comunidad increíble. Realmente aprecio cada uno de sus comentarios llenos de cariño, cada like que me regalan y cada uno de ustedes que se suscribe al canal. Significa muchísimo para mí. Y hablando de suscriptores, si aún no son parte de la familia, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y así no se perderán ninguna de las últimas novedades sobre Anne, análisis de sus personajes y muchos otros temas que sé que les encantan. No se perderán absolutamente nada. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, vamos directo al corazón del asunto. Cuando digo a mi lado siempre me refiero a esa sensación tan familiar y reconfortante que muchos de nosotros experimentamos, la sensación de que Anne de alguna manera está presente en nuestras vidas. No de manera física, por supuesto, pero sí en un nivel emocional, espiritual, casi podríamos decir. Es su trabajo, su increíble talento actoral, su personalidad genuina, sus valores profundamente arraigados. Todos estos elementos juntos crean una conexión que va mucho más allá de la simple admiración hacia una actriz. Es como si a través de sus personajes magistrales, sus entrevistas honestas y transparentes, sus publicaciones en redes sociales, Anne nos abriera una ventana a su mundo y nosotros, como fans, nos sintiéramos privilegiados de ser parte de él. Sentimos que nos invita a compartir sus experiencias, a reflexionar sobre la vida, a soñar y a creer en la belleza que reside en el mundo y en cada uno de nosotros. Piensen en sus personajes más emblemáticos, en aquellos que nos conquistaron y que se quedaron grabados en nuestra memoria. Pensemos en Eda YLDZ, en Love is in the Air, esa serie que nos cautivó a todos, ¿verdad? ¿Quién no se enamoró instantáneamente de su alegría contagiosa, su espíritu indomable, su perseverancia inquebrantable y su fe incondicional en el amor? Eda nos enseñó tantas cosas valiosas, a luchar con uñas y dientes por nuestros sueños, a no rendirnos ante los obstáculos que la vida nos presenta, a creer en el poder transformador del amor verdadero, y a valorar la amistad y el apoyo incondicional de quienes nos rodean. Vimos en Eda a una mujer fuerte e independiente con una determinación admirable y, sobre todo, con un corazón enorme, capaz de amar sin límites. Y aunque sabíamos que era un personaje de ficción, la forma en que Anne la interpretó con tanta pasión, con tanta entrega, con tanta verdad, hizo que Eda fuera real para nosotros. La sentimos cercana, la comprendimos a la perfección, nos identificamos con sus miedos y preocupaciones, celebramos cada una de sus victorias y sufrimos con cada uno de sus desencantos. Eda nos acompañó en nuestros días, nos sacó sonrisas y lágrimas, y nos enseñó que a pesar de todo, la vida es un regalo que merece ser celebrado. Luego pensemos en Azra, en la serie Gunnesingthlar, otro papel que nos demostró la increíble versatilidad y el rango actoral de Anne. Azra era una joven con una personalidad completamente diferente a la de Eda, pero igualmente cautivadora y entrañable. Era más reservada, con una fortaleza interna silenciosa, una serenidad aparente que escondía una gran sensibilidad, pero con la misma capacidad de amar y de proteger a sus seres queridos de cualquier peligro. A través de Azra, Anne nos demostró su asombrosa capacidad de transformarse, de adaptarse a diferentes roles, de sumergirse en la psicología de cada personaje y de emocionar al público con cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada. Nos enseñó que la belleza reside en la diversidad, en la complejidad de cada ser humano,
y que la verdadera fuerza se encuentra en la vulnerabilidad. Y por supuesto, no podemos olvidar a Leila, en la serie Bambas Kabiri, un personaje que nos está mostrando una nueva faceta de Ande, una faceta aún más madura, más profunda, más compleja, más desafiante. Leila es una abogada con un fuerte sentido de la justicia, una mujer inteligente, decidida, que lucha incansablemente por defender a los más vulnerables, y que se enfrenta a sus propios demonios y secretos del pasado. Ande interpreta a Leila con una intensidad que nos atrapa desde el primer momento. Vemos en Leila la evolución constante de Ande como actriz, su capacidad de profundizar en la psicología de sus personajes, de explorar las complejidades de la mente humana, de transmitir emociones a través de la más mínima expresión, y de conectar con el público de una manera aún más profunda y significativa. Leila nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad, la justicia, la resiliencia y la lucha constante por un mundo mejor. Pero la conexión que sentimos con Ande no se basa únicamente en sus personajes, aunque sean maravillosos. También la sentimos a través de su personalidad, de la forma en que se muestra ante el público y ante el mundo. Es una persona que irradia bondad, que transmite una genuina preocupación por los demás, y que utiliza su plataforma y su influencia para apoyar causas importantes y para hacer del mundo un lugar mejor. La vemos involucrada activamente en proyectos sociales, promoviendo la salud mental, luchando por los derechos de los animales, apoyando a organizaciones benéficas. Y todo esto nos conecta con ella a un nivel mucho más profundo y significativo. Nos demuestra que es una persona con valores sólidos, con un corazón enorme y generoso, y con una clara conciencia social. Nos inspira a ser mejores personas, a ser más empáticos, a preocuparnos por los demás y a utilizar nuestros propios dones y talentos para marcar una diferencia positiva en el mundo. Su transparencia en las redes sociales también juega un papel fundamental en esta conexión. A través de su cuenta de Instagram, por ejemplo, nos permite asomarnos a su vida cotidiana, a sus aficiones, a sus momentos de relax, a sus viajes y aventuras. Nos muestra su lado más humano, más cercano, más real, y eso hace que la sintamos aún más cercana y familiar. Vemos fotos de sus adorables mascotas, de sus viajes exóticos, de sus momentos de ocio, de sus amigos y familiares, y eso nos hace sentir que la conocemos un poco más, que formamos parte de su mundo, aunque sea de una manera virtual. Nos permite empatizar con ella, celebrar sus logros, apoyar sus proyectos y estar a su lado en los momentos difíciles. Y hablando de momentos difíciles. Pase lo que pase, dice el título, y es que la vida, por desgracia, no es un camino de rosas. Todos sabemos que la vida está llena de altibajos, de retos y desafíos, y Ande, como cualquier ser humano, ha enfrentado sus propios momentos de dificultad y adversidad. Pero la forma en que ha afrontado esos momentos, con entereza, con positivismo, con resiliencia, con una sonrisa en el rostro y con una actitud de superación constante, es algo que admiramos y que nos inspira profundamente. Ha sabido sobreponerse a las críticas, a los rumores infundados, a las adversidades personales, y a los desafíos profesionales, y eso nos da a sus fans la fuerza y la motivación para seguir adelante, para no rendirnos ante las dificultades, y para creer en nuestra propia capacidad de superar cualquier obstáculo. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, y que la esperanza y la fe son herramientas poderosas para afrontar cualquier situación. Porque eso es precisamente lo que significa la conexión eterna. No es solo un sentimiento superficial, pasajero o temporal, sino un vínculo que se construye y se fortalece a lo largo del tiempo, a través de las experiencias compartidas, de las emociones vividas, de la admiración mutua y del apoyo incondicional. Es un lazo invisible que nos une a Ande, pero que también nos une entre nosotros, sus fans. Creamos una comunidad, un espacio seguro donde compartimos nuestra pasión por ella, donde nos apoyamos mutuamente, donde celebramos sus éxitos, y donde nos damos ánimo en los momentos de dificultad. Es una conexión que trasciende las barreras geográficas, culturales y lingüísticas, y que nos convierte en una gran familia global, unida por el amor y la admiración hacia una misma persona. Es una conexión que perdura en el tiempo, que se mantiene viva a pesar de la distancia, y que nos da la certeza de que no estamos solos. Esta conexión eterna es algo que se nutre y se fortalece día a día. Cada nuevo proyecto, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada gesto de bondad, cada nuevo personaje que interpreta, fortalece aún más ese lazo. Cada vez que vemos una foto suya, cada vez que vemos un capítulo de sus series, cada vez que escuchamos su nombre, recordamos por qué la admiran.
Os tanto porque la queremos tanto y porque la tenemos a nuestro lado siempre. Es una conexión que se alimenta del cariño, del respeto y de la admiración mutua. Y es que es muy fácil sentir esta conexión por Ande. Su talento es innegable, su belleza es impresionante, pero lo que realmente la distingue y la hace especial es su humanidad. Es su capacidad de conectar con nosotros, de hacernos sentir parte de algo más grande, de inspirarnos a ser mejores personas, de recordarnos la importancia de la bondad, la empatía y el amor. Es su autenticidad, su humildad y su capacidad de mostrarse tal cual es, sin filtros ni pretensiones. Es su valentía, su fortaleza y su capacidad de superar cualquier obstáculo. Es su sonrisa, su energía positiva y su inagotable optimismo. En resumen, la frase "a mi lado siempre, pase lo que pase, nuestra conexión es eterna", no es simplemente una frase bonita y poética, es una verdad que muchos de nosotros, sus fans, sentimos profundamente. Es la expresión de un vínculo especial, de una admiración sincera, de un cariño incondicional, y de una conexión que va más allá de lo superficial. Es la certeza de que pase lo que pase, Ande Ercel siempre estará presente en nuestras vidas, a través de su trabajo, de su personalidad, de los valores que representa, y de la maravillosa comunidad que hemos creado a su alrededor. Es la certeza de que juntos somos más fuertes, más resilientes y más capaces de enfrentar cualquier desafío. Entonces, ¿qué les pareció este vídeo? Espero de todo corazón que esta reflexión sobre Ande y sobre la conexión que sentimos con ella les haya gustado y les haya llegado al corazón. Me encantaría muchísimo conocer sus opiniones, saber qué es lo que más admiran de Ande, cuáles son sus personajes favoritos, cómo sienten ustedes esa conexión eterna que les inspira a Ande y cómo han crecido o cambiado gracias a ella. No duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y compartir sus experiencias. No olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Prepárense para más contenido sobre Ande, análisis de sus personajes, reacciones a sus series y mucho más. Les aseguro que no se arrepentirán. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad maravillosa, por su apoyo constante e incondicional, y por compartir conmigo su amor por Ande Ercel. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.